interesante diplomado. El día de hoy traemos un tema muy importante. Vamos a ahondar principalmente en la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental y la responsabilidad a nivel comunitaria en la gestión logística internacional, que es un elemento que considero yo que es prioritario para cierre de este tipo de diplomados. Permítanme compartir pantalla y empezar con la presentación que les traemos para el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla, si se escucha también bien? Sí, ingeniero, se puede ver correctamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. A manera de recuento, a lo largo de estas 5 sesiones hemos recorrido o transitado, para hablar en términos logísticos, cada uno de estos módulos que tenemos presente, ¿no? Hemos recorrido fundamentos de logística, gestión de cadena de suministro, transporte y distribución, comercio exterior, y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre logística 4.0, tendencias futuras. Vamos a hablar también sobre responsabilidad social, comunitaria y medio ambiente también. A manera de despedida del curso, recordemos la importancia de enfocarnos respecto a la gestión de cadena de suministro y dónde se ubica la gestión logística. Y ahora todos, si comparamos respecto al momento cero en el cual empezamos el curso, todos definitivamente hemos ganado gran información y estamos en otro nivel de conocimiento. Cuando escuchamos el término gestión de cadena de suministro, seguro que recordaremos el proceso completo, y cuando hablemos de logística, sabemos que estamos hablando de parte de los eslabones de la cadena de gestión de cadena de suministro. Asimismo, ya todos tenemos en cuenta cuáles son los procesos que principalmente componen la gestión logística. Ya todos nos podemos desarrollar con fluidez respecto a presupuesto logístico, a adquisiciones y contrataciones, a gestión de almacenes, gestión de inventarios, distribución, logística inversa. Ya nos podemos manejar con tranquilidad entre gestión de almacenes, gestión de inventario. Sabemos cuáles son las definiciones y las diferencias en estos términos. Cuando hablamos de logística internacional o de gestión de cadena de suministro internacional, sabemos que estamos refiriéndonos no solamente a procesos de adquisición fuera de nuestro suelo, sino también que hay actores que intervienen. Estos actores son fabricantes, consumidores, intermediarios, aduanas, entre otros. Cuando hemos visto modelos de distribución, ya todos tenemos claro que la gestión de adquisición puede ser directa o indirecta. Y sabemos también que cuando hablamos de indirecta, puede ser simple, doble, o también puede ser bajo la modalidad de filiales o bajo la modalidad de sucursales. Ya todos aquellos que hemos escuchado por primera vez el término Incoterm, ahora ya nos suena familiar. Hemos tratado las últimas 2 reuniones el término Incoterm. Ya todos sabemos que la versión vigente del Incoterm es 2020. Es más, todos tenemos ya en nuestro poder una copia de los Incoterms. Sabemos cuáles son los términos, sabemos a qué se refiere la nomenclatura y sabemos también qué significa que un Incoterm esté cercano al importador o cercano al exportador. Hemos hablado bastante sobre el tema de riesgos y cómo los riesgos se transfieren de un sector a otro sector mediante dinero. Acuérdense que los riesgos se aterrizan siempre en presupuesto. Si el exportador asume mayor riesgo, el exportador va a transferir esos riesgos hacia el importador mediante su orden o su cotización. Y lo mismo, si el importador cede riesgos, es decir, asume riesgos, lo que está buscando ese importador es abaratar costos. Sabemos que ahora
los riesgos se transforman en dinero. Y lo que normalmente buscan las empresas son puntos de equilibrio. Normalmente los puntos de equilibrio en los Incoterms se encuentran en la zona C o F. ¿Y por qué en la zona C o F? Bueno, son puntos de equilibrio en la zona C cara al importador, en la zona F cara al exportador. Ahora, las zonas E y D son zonas extremas. Lógicamente, si manejamos una adquisición con un Incoterm ex-work, quiere decir que la fábrica la deja en la puerta de su fábrica. Si manejamos un ex-work, entonces quien está asumiendo todos los riesgos va a ser el importador. Por lo tanto, lo que está buscando ese importador es abaratar costos. Y del otro lado, si el importador asume Incoterms D, lo que quiere ese importador es transferir todos sus riesgos hacia el exportador. Y el exportador, de aceptarlo, va a aceptarlo con un incremento de la tarifa correspondiente a los riesgos que asumen. Como ven, aquí el lenguaje es Incoterm, es una regla de comercio en el cual lo que se busca es transferir riesgos. Y esos riesgos finalmente se transforman en dinero. Y el que acepte el riesgo es el que transfiere el dinero. En este caso, habíamos visto también estrategias en sistemas logísticos. Solo para recordar, hemos estudiado dos estrategias de segmentación, ABC y Kraljic. Yo creo que a estas alturas todos hemos ganado este importante conocimiento y seguro que más de uno ya lo está aplicando en sus industrias. Hemos estudiado automatización, estandarización, hemos recordado qué es estandarización. Ya todos tenemos claro qué es gestión de inventario y por qué la gestión de inventario es una estrategia de optimización de la gestión logística. Recordemos, la gestión de inventario es uno de los componentes de los conceptos de la gestión logística. ¿Recuerdan? Habíamos visto presupuesto, adquisiciones, contrataciones, gestión de almacenes, gestión de inventarios, centros de distribución, gestión de logística inversa, etcétera. La gestión de inventarios es un componente clave en gestión logística. Pero no se olviden, la gestión de inventarios existe si y solo si existen los almacenes. Si no hay almacenes, no tiene razón de ser la gestión de inventarios. ¿Por qué? Porque la gestión de inventarios, perdón, es el movimiento, la rotación de los productos dentro de un almacén. Profesor, quiere decir que si estamos trabajando 100% con metodología just in time, ¿puedo ahorrarme la gestión de inventarios? Por supuesto. En el caso de la metodología just in time, lo que busca es reducir, eliminar costos de gestión de almacenes y gestión de inventarios. Optimización de proveedores. ¿Recuerdan? Cuando hemos visto optimización de proveedores, lo que estamos estudiando realmente es cómo migrar de las metodologías de adquisiciones tradicionales a las metodologías de adquisiciones modernas. Cuando hablamos de metodologías de adquisiciones modernas, hemos estudiado dos. Hemos estudiado Just in Time y hemos estudiado BMI. Perdón. En innovación continua, gestión de riesgos y estrategias de colaboración, así como métricas de desempeño y gestión sostenible, son otras de las estrategias de la gestión de la cadena de suministro que hemos venido estudiando. Luego hemos decantado en tecnologías emergentes, en optimización, diseños de almacenes, gestión de inventario, rutas, seguimiento en tiempo real, y habíamos llegado a hablar de eficiencia energética, personal y mejora continua. En este punto de ERPs, nos habíamos detenido en la primera sesión para conversar respecto a la importancia de los ERPs. Ustedes recordarán que hubieron muchas consultas. Profesor, ¿qué es un ERP? ¿Qué tipos de ERPs hay? ¿Pueden haber ERPs de desarrollo in-house? ¿Hay ERPs exclusivos para gestión de almacenes? Y tuvimos
un interesante intercambio de información respecto a ERPs. Concluimos finalmente que los ERPs nos van a permitir gestionar data y que esta data la vamos a poder analizar. Recuerden que los ERPs son plataformas digitales donde se gestiona información de toda la empresa, información integrada de toda la empresa, de las áreas, por ejemplo, logística, mantenimiento, proyectos, contabilidad, finanzas, recursos humanos, etcétera. Esta información en los ERPs se integra y se maneja de modo que podamos atender con total transparencia a nuestras auditorías y brindarles información a nuestros clientes también. Profesor, con los ERPs podríamos gestionar también, por ejemplo, una gestión BMI, por supuesto. Si a nuestros proveedores BMI les damos acceso a nuestro ERP, vamos a poder integrar o ellos van a poder tener la información de cómo se consumen y cómo se mueven los productos a nivel de gestión de inventarios para que ellos puedan desarrollar su gestión BMI. Habíamos también hablado de la responsabilidad social empresarial, el desarrollo sostenible y la importancia sobre cadena de suministro verde. Habíamos visto la sesión anterior cómo la cadena de suministro verde nos posiciona estratégicamente frente a nuestra competencia. Luego habíamos entrado a hablar sobre diseño de flujo de materiales, sobre manipulación, rutas, tecnologías, un poquito también sobre ERPs, gestión de inventarios, y nos habíamos detenido para hablar sobre adquisiciones. Habíamos estudiado o recordado que en la metodología de abastecimiento tradicional, quien se encarga y quien lleva el peso y la responsabilidad de gestionar la información, de desarrollar las órdenes de compra, de hacer las estimaciones, de estudiar plazos, de coordinar con la operación para poder identificar los plazos de requerimiento. Luego, cuando el producto ingresaba o el material ingresaba, el responsable de identificar espacios, gestión de segmentación, matrices de Kraljic y todo lo que concierne al abastecimiento tradicional, ¿quién era? El cliente. Efectivamente, el cliente en la gestión de adquisiciones tradicionales es quien lleva el 99% de la responsabilidad. El 1% de la responsabilidad, por decirlo en modo macro, lo tiene el proveedor, lógicamente cumpliendo con las especificaciones, con los plazos, con los requerimientos que previamente ha identificado el cliente. Pero cargarse como clientes de tanta información, de tanta responsabilidad, tiene un riesgo. Y ese riesgo, dicho en simple, se denomina sobrestock, rotura de stock. Y lógicamente el sobrestock y la rotura de stock tienen consecuencias. Habíamos estudiado como una medida de atención a estos sistemas tradicionales, habíamos estudiado la metodología Just in Time. En la metodología Just in Time habíamos visto cómo identificando proveedores adecuados y gestionando modelos de adquisición Just in Time, podríamos contar con un suministro directo a obra, directo a operación. Con este suministro directo a operación, lo que estamos es optimizando nuestra gestión de almacenes y nuestra gestión de inventarios principalmente. Luego habíamos estudiado también que para alcanzar un sistema de compras justo a tiempo, vamos a buscar a los mejores proveedores, vamos a gestionar relaciones a largo plazo, búsqueda del beneficio mutuo y selección de los principales o mejores proveedores. Y seguramente que ustedes se preguntarán, profesor, ¿y la matriz de Kraljic me puede ayudar a identificar qué productos puedo gestionar con una metodología just in time? Correcto. Podemos identificar
con qué proveedores podemos desarrollar gestiones a largo plazo y desarrollar adquisiciones just in time. También habíamos visto otro mecanismo que es el mecanismo BMI, que es un mecanismo un poco más complejo que el mecanismo just in time. ¿Por qué? Porque en el mecanismo just in time, lo que transferimos de cliente a proveedor es el plazo de suministro, mientras que en el mecanismo tradicional el plazo de suministro lo asume el cliente y el cliente gestiona productos en su almacén hasta que la operación o el proyecto lo requiera. En el caso del just in time, el producto no ingresa al almacén, sino que va directamente a la operación o a la obra. En el caso del BMI, las reglas de juego son diferentes. En el caso del BMI, el cliente transfiere al proveedor la información, la data, para que el proveedor planee, procese y abastezca. Al igual que en la gestión just in time, solo para recordar, lo que buscamos es seleccionar proveedores bajo la metodología BMI y desarrollar contratos bajo la metodología BMI. Lo que estamos buscando aquí es, o el secreto es, confianza mutua y también contratos específicos y regulados para que prospere esta relación BMI. Si regresamos a la metodología tradicional, hay un elemento clave en metodología tradicional y también en gestión just in time denominada lote óptimo de compra. Este lote óptimo de compra es la cantidad adecuada con el cual el cliente debe efectuar el pedido. ¿En función de qué? En función de la velocidad de consumo y en función de los plazos de aprovisionamiento. ¿Qué busca el modelo de Wilson? El modelo de Wilson lo que busca es no caer ni en rotura de stock ni en sobrestock. Por eso se denomina lote óptimo de compra. Luego, habíamos estudiado la importancia sobre la gestión de riesgos. Todos hemos identificado y ya todos tenemos en consideración cómo nacen los indicadores KPI. Y los indicadores KPI nacen a partir de la evaluación de riesgos. Primero, transitamos por la identificación de factores internos y externos, luego la identificación de estrategias mediante, por ejemplo, la matriz FODA. Una vez que identifiquemos estrategias, vamos a poder transitar a aterrizar estas estrategias en objetivos. Primero de largo plazo y luego de corto plazo. Vamos aquí. Salimos de estrategias y llegamos a objetivos. Primero de largo plazo y luego de corto plazo. Los objetivos, sean de largo o de corto, tienen dos cosas en comunes. Los objetivos son medibles en el tiempo y los objetivos son razonables, realistas y también son retadores. Cuando hablamos de objetivos, hay una regla para identificar objetivos que es la regla SMART, donde principalmente el acrónimo SMART en inglés resume que los objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser cuantificables en el tiempo, tienen que ser razonables. Cuando hablamos de objetivos de largo plazo, los objetivos de largo plazo están normalmente asociados a periodos superiores a 4 años. Y los objetivos de corto plazo están asociados a periodos entre 6 meses y 1 año. Ahora, los periodos de corto plazo se consiguen a partir de resumir, cortar o desglosar un periodo de largo plazo. ¿De acuerdo? Si el periodo de largo plazo es 1 año, yo puedo sacar periodos de corto plazo de 6 meses. Si el periodo de largo plazo son 4 años, yo puedo sacar periodos de corto plazo de 1 año. ¿Qué hago? El elemento de medición lo divido entre el número de cuotas o el número de plazos a medir. Con eso obtengo los periodos de corto plazo. Lo importante es
que esos periodos de corto plazo los vamos a medir periódicamente mediante un cuadro de control o un cuadro de mando denominado Balance Scorecard, que no es otra cosa que una suerte de indicadores o de KPIs de gestión, como los que estábamos mostrando en pantalla. Y de esta forma hemos visto cómo, mediante el planeamiento estratégico, aterrizábamos en indicadores. Luego, luego recorrimos canales de distribución. Vimos cómo los canales de distribución son el conjunto de vías y procesos que una empresa utiliza para llevar sus productos desde el lugar de origen hasta los consumidores finales. Vimos también que existen clasificaciones de los canales y también que hay niveles de canales. Estos niveles de canales se distribuyen según la relación directa o indirecta entre el fabricante o el proveedor y el consumidor. Si en la relación interviene un agente, un intermediario, estamos frente a una relación indirecta. En la relación indirecta puede intervenir un proveedor minorista o mayorista, y en la relación indirecta intervienen dos a más. También hay una relación denominada doble. En la relación doble, lo que estamos estudiando es sucursales o filiales, es decir, que el propio fabricante trabaja con mayoristas y minoristas que pertenecen a la misma sede comercial. Importante. Los distribuidores mayoristas y minoristas habíamos conversado que forman parte de los canales, y estos canales largos, cortos y dobles se diseñan mediante una estrategia. Esta estrategia también decanta del planeamiento estratégico. Cuando intervienen más de un agente en ese proceso, a estos intermediarios les llamamos socios estratégicos en la distribución. ¿Y por qué son importantes los socios estratégicos? ¿Por qué? Porque estos intermediarios son la cara del fabricante con los clientes. Y por ello es importante seleccionar a estos intermediarios a fin de no restar puntos en la gestión de atención a los clientes. Habíamos visto algunos ejemplos como Amazon, como Zara, como Coca-Cola, como Nike trabajaban sus centros de distribución y sus modelos de distribución. Cuando entramos a estudiar centros de distribución, recordarán que estábamos estudiando nada más y nada menos que almacenes. Almacenes o espacios físicos, pero que están especialmente diseñados, proyectados y ubicados para atender clientes. Profesor, ¿quiere decir que los centros de distribución tienen como única finalidad atender clientes? Correcto. Cuando escuchen centro de distribución, lo que tienen que relacionar es almacén, producto terminado, cliente. El centro de distribución no tiene otra finalidad, por lo tanto, tiene algunas características. De las principales características es que el centro de distribución es el nexo entre el almacén y el cliente. La segunda gran característica es que como el centro de distribución es un almacén de despachos, por lo tanto los tiempos de residencia tienen que ser los más cortos posibles. ¿Por qué? Porque un centro de distribución con tiempos de residencia o tiempos de almacenamiento altos implica que hay poca rotación y por lo tanto empiezan a nacer los costos de preservación, almacenamiento, custodia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que queremos mitigar? Costos logísticos. ¿Qué es lo que queremos incrementar? Ventas. Por lo cual, para que se logre esa triangulación, los centros de distribución tienen que tener periodos de almacenamiento cortos. Por lo tanto, rotación alta. ¿De acuerdo?
Entonces los centros de distribución se encargan de la recepción y expedición de mercancías de las empresas. Hay un punto importante. Todo centro de distribución tiene etapas. Hemos estudiado que si concentramos las etapas, si las resumimos a la máxima expresión, podemos hablar de 3 etapas: recepción, almacenamiento y despacho. Profesor, pero usted nos explicó que dentro de la recepción hay una etapa de control de calidad, que dentro del almacenamiento hay una etapa de ubicación de los productos, que dentro del despacho hay el picking y hay el control de calidad y hay la preparación, embalaje, etcétera. Correcto. Lo que estamos haciendo es tratando de comprimir las etapas. Si las comprimimos, podemos hablar de 3 etapas. Si las expandimos, podemos hablar de tantas etapas como nuestras empresas lo consideren necesario. Dentro de la recepción de mercancías, se recomienda una etapa de control de calidad o de verificación de la calidad de los productos que ingresan al centro de distribución. ¿Por qué? Porque de la planta o del proveedor hacia los centros de distribución, acuérdense que nosotros somos clientes de otro proveedor. Por lo tanto, cuando recibimos productos en nuestro centro de distribución, tenemos que colocarnos en el escenario cliente y habilitar nuestras estrategias para control de calidad del producto que ingresa. Una vez que el producto que ingresa pasa los controles de calidad, pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de almacenamiento. En la etapa de almacenamiento, recuerden, los centros de distribución tienen un periodo de residencia o de almacenamiento corto. Por lo tanto, la estrategia de almacenamiento tiene que ser una estrategia óptima. Es decir, en ese tiempo súper corto de los productos, debo establecer estrategias para que los productos se conserven en las mejores condiciones y que existan las facilidades, tanto físicas como procedimentales, para que los despachos se efectúen con celeridad y que se efectúen con calidad. Pasamos entonces a la preparación de pedidos y expedición. En esta etapa de preparación y pedidos y expedición es todo un mundo, tan complejo y con tantas etapas como nuestra empresa lo considere. Pero la recomendación es que en la etapa de preparación de pedidos y despachos participe una etapa de control de calidad. ¿Por qué? Porque luego el paso siguiente es las manos del cliente. Cuando hablamos de centros de distribución, entonces, recuerden, las principales ventajas es ubicación, control, cercanía al cliente, calidad, fiabilidad, flexibilidad. Los centros de distribución lo que nos van a permitir es darle herramientas de flexibilidad a nuestra planta y darle la mejor atención al cliente. ¿Por qué? Porque los centros de distribución están ubicados en lugares estratégicos para acortar los plazos de la denominada, y eso es importante porque es muy utilizado este término, de la denominada last mile o última milla. Ahora, esta última milla, y regreso, esta última milla es muy usual combinarla con logística 4.0. Es decir, en la última milla vamos a necesitar, para venderle a nuestro cliente un valor agregado, integrar la logística 4.0 a nuestra última milla. Profesor, ¿y qué pasa si nosotros estamos tercerizando la distribución? En ese caso, podríamos implementar alguna relación con nuestro socio estratégico para que ese socio estratégico tenga algunos de estos mecanismos de atención al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, en la última milla, lo que tenemos que cuidar es que el contacto cliente o el contacto fábrica o producción cliente o centro de distribución cliente, si no la da directamente el almacén, cuidar de que ese socio estratégico tenga
la mejor de las atenciones y de los procedimientos para cerciorarnos de que este cliente tenga altos estándares de atención y de satisfacción. Hay un mecanismo que es el mecanismo de control de devoluciones o de reprocesos. Ese mecanismo se llama logística inversa. La logística inversa es el contacto entre el cliente y el centro de distribución. En ese contacto, lo que tenemos que también estar preparados es para que a nivel indicadores, la logística inversa tenga o indicadores muy bajos o cero. Pero en el supuesto que tengamos una logística inversa media o alta, en adición a atender al cliente, lo que debemos de buscar es en encontrar la causa raíz, que seguramente va a ser o en control de calidad o en control de nuestros socios estratégicos. La documentación y regulación aduanera la vimos en la clase de la semana anterior, cuando estudiamos importación y exportación logística. En esta clase de la sesión anterior, nos explayamos hablando sobre exportación, sobre importación, sobre normativa, sobre TLC. Cuando hablábamos de exportación, habíamos recordado que para todo proceso de exportación necesitaba la fábrica y los agentes que intervienen preparar la mercancía, preparar la documentación, preparar el transporte y logística, coordinar con los despachos aduaneros y finalmente con entregas al comprador. Bueno, la etapa de recepción, almacenamiento y preparación es la que todos conocemos. Este punto es importante. Dentro de la preparación, podemos desglosar la preparación en tantas etapas como lo consideremos necesario. Dentro de la preparación de pedidos está la preparación previa, recogida, extracción, verificación, preparación y entrega al cliente. Acá un punto importante. ¿Recuerdan cuando estábamos conversando que todo proceso de despacho o todo proceso de atención al cliente podemos resumirlo en 3 etapas? Estas 3 etapas, cada una tiene un rol importante. La etapa de recepción, almacenamiento y despacho. La etapa de recepción y almacenamiento principalmente lo que busca es mitigar costos. Profesor, ¿y por qué mitigar costos? ¿Por qué? Porque fallar en la etapa de recepción o la etapa de almacenamiento, lo que va a encontrarse es, si fallamos en esas 2 etapas, las vamos a detectar en la etapa de despacho. ¿Por qué? Porque en la etapa de despacho hay una etapa de verificación y control. En verificación y control van a detectarse, si es que no se ha detectado en la etapa de recepción y almacenamiento, cualquier anomalía a los productos que vamos a entregar. Por lo tanto, esos productos pasan a una zona de reclamo o zona de producto rechazado, y esto finalmente es una merma, un reproceso, una pérdida para la empresa. Por lo tanto, si dividimos las zonas del centro de distribución en 3, tenemos que las 2 primeras lo que están cuidando son los costos de la empresa, y la tercera, que es la zona de despacho, lo que cuida es la imagen de la empresa. ¿Por qué la imagen? Porque es el contacto con el cliente. A nivel de documentos, habíamos visto que esta exportación requiere de facturas comerciales, de listas de empaque, de certificados de origen, conocimientos de embarque, seguros de transporte. ¿Y por qué? Porque estamos saliendo de una zona de exportación, pasando por aduanas, tomando un puerto y por cualquiera que sea la vía de transporte, vamos a llegar a otro puerto, un desaduanaje, pago de impuestos y un ingreso al importador. Por lo tanto, hablamos de actores, vamos a depender de los medios de distribución y nuevamente entramos a los Incoterms. Como los Incoterms son reglas internacionales, definitivamente van a formar parte de nuestra normativa de adquisición internacional. Les comentaba ayer, la sesión anterior, que los Incoterms son muy utilizados y sobre todo tienen un impacto grande en los procesos de adquisiciones y contrataciones, a nivel regulatorio, a nivel de términos de referencias, a nivel de gestión incluso de adquisición.
Por ejemplo, en las empresas del Estado, cuando se adquiere un producto internacional con determinados países, la propia legislación hace que esa adquisición ya no se vea como una adquisición internacional, sino se vea como una adquisición local. ¿Y eso de qué depende? Depende del tipo de país y del tipo de Incoterm. A tal punto benefician los Incoterms a las gestiones de adquisiciones eh, a nivel países, que incluso algunos Incoterms tienen o pueden tener un tratamiento de compra local. Lógicamente, los costos van a indicar que el producto viene de afuera. Los documentos van a indicar que el producto viene de afuera, pero el trámite a nivel gestión de adquisición, el trámite a nivel de coordinaciones es tal y como estuviéramos gestionando una adquisición local. Antes de exportar, es vital, habíamos visto, la evaluación de mercado. ¿Por qué? Porque si somos exportadores, tenemos que estudiar el mercado y las oportunidades del mercado donde vamos a ingresar. Dentro de los procesos de importación, es decir, de la otra cara de la moneda, vamos a encontrar la importancia de seleccionar el proveedor internacional, de negociar los términos o Incoterms, de ubicar el mejor o el más adecuado medio de transporte y logística, coordinar despachos aduaneros y recepción y distribución local. Habíamos estudiado también que de cara al cliente vamos a hablar de factura comercial, lista de empaque, certificado de origen, conocimiento de embarque y otros permisos especiales. En modalidades de transporte hemos estudiado principalmente tres: marítimo, aéreo y terrestre. Una de las principales consideraciones para identificar modalidad es el tiempo de suministro o plazos y los costos. Es decir, algunas modalidades tendrán mayores y menores plazos, mayores y menores costos. Todo ello se denomina logística de transporte. Y la logística de transporte es fundamental en el proceso de importación y exportación. Incluye selección de medios de transporte adecuado, gestión de rutas y coordinación de tiempos de entrega. Cuando vimos procedimientos aduaneros, los procedimientos aduaneros son tanto en zona de país exportador como en zona de país importador, y cada una con su propia normativa. En la sesión anterior hemos estudiado distintos enfoques de normativas, desde organismo regulador, habíamos visto la importancia del OMC, Perú es miembro del OMC, habíamos estudiado normativas aduaneras, el convenio de Kioto, el sistema armonizado, ventanilla única, transporte marítimo, habíamos visto el convenio SOLAS, el código IMDG, el convenio de Rotterdam, transporte aéreo, creo que el que más nos suena a todos es la regulación IATA, que es para vuelos comerciales o transporte de pasajeros, pero también hay otros como el convenio de Chicago y el código IATA-DGR. Transporte terrestre, tenemos MR, ADR y TIR, normativas sanitarias y fitosanitarias. Recordemos que el Perú es un país agroexportador, por lo tanto, si alguno de nosotros está en ese rubro, debemos de dominar la legislación sanitaria y fitosanitaria a fin de evitar o a fin de no incurrir en alguna penalidad o en algún incumplimiento. También normativas ambientales, certificaciones verdes, propiedad intelectual, seguridad de la cadena de suministro. Habíamos visto que determinados países tienen altos estándares de seguridad por las condiciones, por los escenarios geográficos, políticos, sociales de cada país. El código PBIP habíamos estudiado como uno de los códigos portuarios, y también, del mismo modo, el código ISPS. Habíamos visto que en el Perú las instalaciones portuarias
son certificadas bajo el código PBIP, es decir, en una instalación portuaria, tanto cliente como intermediarios como proveedores deben de contar con el código PBIP para poder acceder a estas instalaciones. Un poco para comentarles, en mi experiencia, los códigos o el código PBIP involucra capacitación y examen de certificación en lo que concierne al código PBIP o protección de instalaciones portuarias. ¿Y esto a raíz de qué? Y ese es un buen punto. Estos códigos PBIP, ISPS o los distintos códigos de seguridad, lo que busca es preservar, recuerdan cuando estudiábamos el almacenamiento, lo estudiábamos como preservación, mantenimiento y custodia. Lo que está buscando en este punto es preservación y custodia. Es decir, preservar y custodiar que a las instalaciones portuarias únicamente ingrese personal clave, es decir, acceso restringido. Profesor, ¿y para qué? Porque como ustedes saben, estas instalaciones portuarias salen de un país con una legislación e ingresan a otro país con otra legislación. Lo que nadie quiere es incumplir legislaciones de país exportador o de país importador. ¿Por qué? Porque estos incumplimientos deterioran relaciones. Profesor, ¿incumplimientos de qué tipo? Incumplimientos tanto de productos ilícitos como de terrorismo y cualquier acto delictivo que pueda ser víctima tanto el buque o los puertos o los países exportadores o importadores. ¿De acuerdo? Para eso sirven los códigos de protección como el código de protección PBIP. Otro punto importante que habíamos visto ayer, el martes, fue la imagen corporativa en el comercio internacional. Habíamos visto por qué es importante que una empresa a nivel logístico, recuerden, toda empresa a nivel logístico se comporta como cliente y como proveedor. Por lo tanto, nosotros como empresa debemos de cuidar nuestra imagen corporativa. ¿Para qué? Para que cuando nos comportemos como proveedores de nuestros servicios, seamos bien vistos en el mercado, tengamos una reputación en el mercado. Para ello, hay algunos mecanismos que nos ayudan a potenciar esta visibilidad en el mercado. ¿Cuáles son? Principalmente son auditorías o due diligence, es decir, mientras más auditorías, mientras más certificaciones, mientras más controles cumpla mi empresa y certificaciones tenga mi empresa, va a estar mejor posicionada en el mercado. ¿Posicionada para quiénes? Posicionada para nuestros clientes. ¿Por qué? Porque recuerden que hoy en día la responsabilidad social, ambiental y comunitaria es un elemento clave. Es un distintivo importante para una empresa tener un certificado de ser responsable social, responsable ambiental, responsable a nivel comunitario, a nivel legislativo, a nivel interno como empresa también. Habíamos visto otro punto que son los tratados de libre comercio. Estos tratados de libre comercio son las relaciones entre países. ¿Con qué objeto? Con el objeto de facilitar el comercio. El Perú ha firmado 22 TLCs con más de 50 países. Somos a nivel Latinoamérica una de las economías más abiertas. ¿Y por qué abierto? Porque al firmar un TLC, lo que estamos es aperturando nuestro mercado, bajando aranceles, reduciendo barreras de entrada y de salida de nuestros productos y de nuestros mercados. Importante. ¿Por qué? Porque las barreras arancelarias lo que permiten es evitar el ingreso de productos del exterior. Cuando eliminamos las barreras arancelarias, lo que logramos es que nuestros socios a nivel país, que nuestros compañeros de TLC, también reduzcan o eliminen sus barreras arancelarias. De modo que
Ellos pueden inyectar sus productos y nosotros colocar los nuestros. Esa relación es una relación de ganar-ganar. Nosotros, nuestras empresas, nuestros productores van a poder colocar sus productos en cualquiera de estos 50 países con los cuales hay TLCs. Eso hace que nuestra economía crezca, pero también podemos recibir productos que vienen de nuestros países socios de TLC, con lo cual estos productos llegan con precios bajos, con precios competitivos, y eso hace que también nuestra economía se dinamice y con lo cual beneficiamos al poblador peruano al reducir los precios de los productos que estamos gestionando mediante TLCs. Es muy importante los TLCs porque dinamizan nuestra economía, ayudan a la gestión de adquisición y al comercio internacional. Estos acuerdos entonces han impulsado exportaciones, han atraído inversión extranjera y han diversificado la economía peruana. Perú ha firmado TLCs con países potencia de América, de Europa, de Asia y de otros continentes. Hemos firmado TLCs principalmente con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, Japón y hace poco, si es que ya no se firmó, estamos por firmar un TLC importante con la India. Aquí les muestro una imagen bastante interesante sobre los países con los cuales tenemos TLCs vigentes y también los países con los cuales estamos proyectando firmar TLCs. Y así entramos al capítulo número 5. En el capítulo 5 vamos a hablar sobre la industria 4.0. Cuando hablamos de industria 4.0, no estamos hablando de otra cosa más allá de la combinación entre logística y tecnología. Profesor, ¿quiere decir que cuando hablamos de logística 4.0 estamos hablando de la integración a todo nivel de la cadena de suministro con tecnología emergente? Correcto. Eso es logística 4.0. Profesor, ¿y por qué se llama logística 4.0? Se llama logística 4.0 porque la industria que complementa el desarrollo operativo con la tecnología se denomina industria 4.0. Entonces, para ser consecuentes, la logística asociada a la industria 4.0 se denomina logística 4.0. Entonces, cuando hablamos de logística 4.0, estamos hablando de tecnología. ¿Qué tipo de tecnología? Internet, manejo de data, robótica, automatización. Profesor, ¿quiere decir de que a nivel logístico podemos manejar tecnología? ¿Dónde principalmente? ¿Ustedes recuerdan cuáles son las principales etapas o áreas que abarca la logística? De las principales, donde podemos desarrollar logística 4.0, va a ser gestión de almacenes, gestión de inventarios. Otro punto importante donde podamos gestionar logística 4.0 es distribución. Otro punto importante es logística inversa. También podemos desarrollar en adquisiciones y contrataciones. ¿Cómo? Porque vamos a trabajar con un ERP que nos permite integrar las adquisiciones y contrataciones de toda nuestra empresa. Imagínense qué interesante sería tener un software ERP con el cual almacenemos la información de todas las órdenes de compra, de todas las órdenes de trabajo que genere la logística de nuestra empresa. Eso lo integremos mediante Big Data, mediante blockchains, podamos desarrollar reportes, desarrollar entregables mediante dashboards. Toda esa revolución industrial, revolución tecnológica asociada a logística, le vamos a denominar logística 4.0.
Cuando hablamos entonces de tecnologías disruptivas o tecnologías emergentes, nos estamos refiriendo a las tecnologías que incluyen IoT. IoT significa en inglés Internet de las Cosas. IA significa inteligencia artificial. Big Data es el manejo o la gestión de la data de las empresas. Robótica y automatización ya son términos que todos hemos tratado en el transcurso del curso. Asimismo, la tecnología está revolucionando la cadena de suministro porque mejora la visibilidad. Profesor, ¿a qué se refiere con que mejora la visibilidad? ¿Ustedes recuerdan el BMI? En el BMI, nosotros como clientes no entregamos información física a nuestro proveedor. Nosotros como clientes no le decimos al proveedor, necesitamos X cantidades de X productos para la fecha Y. No, lo que hacemos como BMI es conectar nuestra data cliente-proveedor. El cliente descarga data, analiza data, seguramente que con blockchains, estudia la data y toma decisiones. Profesor, ¿y se pueden tomar decisiones en automático? Por supuesto. Incluso hay ERPs, sobre todo se usa mucho en productos o materiales con código de reposición. ¿Recuerdan cuando conversábamos de que en algunas empresas hay productos críticos? ¿Qué quiere decir un producto crítico? Un elemento que no puede existir menos de una cantidad específica. Repuesto crítico, material crítico, tienen un número fijo de cantidades en el almacén. ¿Cómo se llama ese número? Se llama código de reorden o código de reposición. Es decir, menor a ese número, en automático debe de colocarse la orden de compra para incrementar el número a la posición de código de reposición. Es decir, del repuesto X, el código de reposición es 4 elementos en almacén. Cuando consumo 1 y bajo a 3, en automático el código de reposición debe de elevarse a 4. ¿Qué quiere decir, profesor? Que si no lo tengo automatizado, si no tengo o si no cuento con tecnologías disruptivas para este sector, debe de haber una persona atenta al movimiento de los códigos de reposición para colocar manualmente las órdenes de compra, gestionar proveedores y efectuar adquisiciones. Correcto. Ahora, imagínense este modelo, un ERP que en automático detecta una reducción de un producto crítico, envía ya, un modelo ya desarrollado de correo electrónico, se comunica con el proveedor, coloca la orden de compra y espera que el producto llegue nuevamente. Eso se puede hacer. ¿Cómo? Con tecnologías disruptivas. Tenemos que aprender dónde optimizar nuestros recursos humanos. Las tecnologías disruptivas han venido para ayudarnos y han venido para quedarse. Hay un punto importante, les cuento una experiencia. El año 2023 estuve en una pasantía en unas fábricas en Japón y lo que me llamó mucho la atención es que en los talleres de estas fábricas de elementos de acero, fábricas de spools de tuberías, accesorios, no habían operadores, no habían personas. Entonces pregunté por curiosidad quiénes eran los fabricantes, quiénes eran los que mecanizaban las piezas, quiénes eran los que producían las piezas. Eran robots. Todo estaba automatizado con robots. Y la explicación que tuvimos era que las personas que normalmente estaban en los tornos, estaban en los equipos fabricando piezas y mecanizando piezas, hoy están en un nivel donde ellos ya no son la mano de obra, sino ellos son el recurso que opera los equipos. ¿A qué se refiere esto? Que con la industria 4.0 vamos a dejar de ser un recurso manual para convertirnos en los programadores
de aquellos elementos que automatizados van a desarrollar los mismos procesos que hacíamos nosotros de manera manual. En estas fábricas, los ex operadores ahora son los programadores de los códigos con los cuales los equipos, los brazos robóticos y las piezas robóticas fabrican sus equipos. Es decir, estos trabajadores que conocen cómo se producen las piezas, ahora eran los trabajadores que conocen cómo se programan los códigos de los lenguajes de programación de estos equipos, colocaban los códigos y luego pasaban a la etapa de control de calidad. Es decir, la industria 4.0 y la logística 4.0 no debe de verse como, como, una, como, una, como un elemento de, como un elemento que nos está o nos estaría dejando sin trabajo. No nos van a desplazar. Debemos de ver a las tecnologías disruptivas como un aliado que revoluciona la industria y revoluciona la cadena de suministro, dando visibilidad al cliente, visibilidad al auditor, mejorando la eficiencia, los costos y la trazabilidad de los productos. Una de las herramientas tecnológicas importantes es el blockchain. Es importante poder tener acceso y gestionar los datos que almacena nuestra empresa. Nuestra empresa almacena una gran cantidad de datos, sobre todo en los ERPs. Estos datos, si no se gestionan mediante blockchains, si no se gestionan mediante Big Data, lo que estamos es perdiendo una importante fuente de análisis y de información. Otro elemento interesante y que seguro que ustedes han escuchado hablar es el IoT, el Internet de las Cosas en inglés. Se refiere a la interrelación entre dispositivos, sensores, software, redes que nos permiten conectar a toda nuestra red industrial y logística. ¿Cómo se les denomina a estas interconexiones? Se les denomina ciudades inteligentes, objetos inteligentes, almacenes inteligentes, fábricas inteligentes. El Internet de las Cosas permite integrar a los dispositivos inteligentes para que se puedan comunicar entre sí. Esa comunicación entre sí lo que permite es optimizar recursos, optimizar tiempos, optimizar calidad. ¿Por qué? Porque los equipos no se equivocan. La robótica y la automatización tiene una muy bajita tasa de error. Entonces, vamos a utilizar a nuestros recursos humanos en los lugares o en las posiciones adecuadas, mejorando la calidad, mejorando la eficiencia y a la vez cuidando responsablemente de nuestro capital de trabajo. Aquí les había traído un video. ¿Me pueden confirmar si se escucha, por favor? A ver si no, lo veo por acá. Sí, se escucha excelente. Les había traído un video respecto a cómo se integra las tecnologías emergentes a la industria 4.0. Lo primero sería decir que la inteligencia artificial no es algo nuevo, ya que lleva entre nosotros desde hace muchos años. El término inteligencia artificial fue acuñado formalmente en 1956 y en años posteriores se crearon diferentes ejemplos de sistemas básicos basados en inteligencia artificial. Estamos hablando de un software que es capaz de copiar las funciones cognitivas de los humanos para aprender y resolver problemas. No es que aprendan solas, hay que alimentar de datos a esa inteligencia artificial para que adquiera información y aprenda a discernir. La revolución de la inteligencia artificial tiene varios motivos y uno de los principales es la proliferación de los datos.
Vivimos en un mundo en el que hay millones de dispositivos generando datos y enviándolos a través de conexiones inalámbricas como Internet. Es lo que se conoce como Internet de las cosas. En las empresas hay dispositivos que son capaces de medir el funcionamiento de las máquinas para determinar si funcionan correctamente. En el mundo de la salud hay aparatos que pueden monitorizar en tiempo real el ritmo cardíaco, la presión, la tensión u otra serie de variables relacionadas con la salud y alertar en caso de alguna anomalía. En las ciudades tenemos sensores en aparcamientos que avisan en tiempo real si una plaza se ha quedado libre. El famoso coche autónomo funciona gracias a los datos, gracias a que lleva cámaras capaces de reconocer por dónde está circulando, entender una señal de tráfico o detectar si hay un obstáculo en la calzada e incluso prever si una persona va a cruzar la calle unos segundos antes y en función de esos datos determina si disminuye su velocidad o si se para. Todo esto son datos. ¿Qué ocurre? Que para aprovecharlos hay que analizarlos y el ser humano no tiene capacidades ahora mismo para analizar toda esa información por sí mismo en tiempo real. Todos sabemos multiplicar o dividir, pero cuando tenemos que hacer una multiplicación o división complicada nos puede llevar mucho tiempo. Como en el caso de las calculadoras, a la hora de analizar hoy en día los datos que generamos, necesitamos ayuda y ahí está la inteligencia artificial. Otros elementos determinantes en el auge de la inteligencia artificial se centran en las mejoras en las capacidades de computación, la velocidad, el abaratamiento de los procesadores, una mejor conectividad para enviar esos datos en tiempo real y sistemas de almacenamiento remotos de la información, los famosos servidores en la nube, que son capaces de guardar esos datos para su posterior análisis. Se han dado una serie de circunstancias que están propiciando esta revolución. Hay diferentes grados de inteligencia artificial según su complejidad. Un primer grupo englobaría todo, desde algoritmos como los famosos chatbots que nos guían por páginas web, hasta los que utiliza Google para ofrecernos resultados en una búsqueda u otras herramientas. Dentro de este grupo también hablaríamos de Machine Learning o aprendizaje de máquina, y dentro de este estaría el Deep Learning o aprendizaje profundo. Hay cientos de ejemplos centrados en el análisis de datos, reconocimiento semántico, asistentes virtuales, visión artificial, etcétera. Si queréis, vamos con algunos de ellos. Por una parte, tenemos inteligencia artificial vinculada con el análisis de datos. Gracias a esta información de la que alimentamos a la IA, es capaz de proponernos mejoras en los procesos para reducir costes, tiempo de producción u optimizar el consumo energético. Nosotros le facilitamos información sobre nuestros procesos de fabricación y en base a su experiencia, conocimiento y los datos, nos puede proponer determinadas mejoras. Se trata de un uso más o menos habitual de la inteligencia artificial aplicada a la industria. Otra opción es aplicar inteligencia artificial al funcionamiento de determinadas máquinas. Una vez más, la alimentamos con datos sobre el funcionamiento de esa máquina y en base a tablas históricas y otras informaciones es capaz de ofrecernos conclusiones sobre cuándo puede sufrir un problema o cuándo hay que llevar a cabo un mantenimiento. Este mantenimiento predictivo o proactivo se puede ofrecer a nuestros clientes como un valor añadido en la venta de cualquier tipo de producto del que se puedan captar datos sobre su funcionamiento. Imaginaos poder predecir cuándo va a ocurrir un fallo en un motor de un avión. Pues en esto está trabajando ya la inteligencia artificial. Otro ejemplo se centra en la combinación de datos internos procedentes de nuestras máquinas junto a datos externos. Hay compañías que pueden prever la cantidad de energía que va a generar un parque eólico o solar combinando una analítica de datos de funcionamiento de los rotores o los captadores solares junto con tablas históricas de incidencia de viento o el sol, así como las predicciones meteorológicas actualizadas. Ese análisis nos puede ofrecer información sobre qué cantidad de energía podemos generar e incluso indicarnos cuándo es el momento adecuado para realizar un mantenimiento, ya que no se prevé incidencia de sol o viento. Hablando de tiempo meteorológico, General Electric ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial que le permite determinar con un grado de acierto del 85% en qué puntos de su red eléctrica de Estados Unidos se pueden producir problemas como consecuencia de tormentas, tornados o huracanes, por ejemplo. En base a datos históricos meteorológicos de los últimos 5 años, combinados con la predicción actual del tiempo, más información sobre el estado de las redes eléctricas, en General Electric han conseguido prever en qué lugares puede tener un mayor impacto un fenómeno meteorológico adverso
que puede tener como consecuencia la caída de la red eléctrica. Obviamente, esta herramienta no permite frenar la acción de una tormenta o un tornado, pero sí consigue que se pongan en marcha herramientas de prevención, como desplazar un equipo técnico al lugar antes de que el accidente suceda y así llevar a cabo las tareas de reparación de forma más rápida. Los digital twins o gemelos digitales son otro ejemplo. Se pueden definir como una réplica digital de activos físicos, procesos, espacios, sistemas o dispositivos reales que se pueden usar para varios propósitos. Por una parte, tenemos el sistema o objeto real y por otra, una réplica virtual que contiene toda la información del sistema físico basada en sus características técnicas y sus datos de funcionamiento recopilados por distintos tipos de sensores. Hay gemelos digitales vinculados con las ciudades, con plantas de fabricación o con productos complejos como un automóvil o una aeronave. La inteligencia artificial nos permite aplicar nuevos condicionantes sobre esos procesos o bienes y ver qué ocurre. Por ejemplo, tenemos el gemelo digital de un motor. En vez de forzar las revoluciones de un motor real, podemos forzar esta réplica digital y prever qué va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. En el caso de una ciudad, podemos simular qué ocurre en una calle en caso de una gran densidad de personas o vehículos y, gracias a la inteligencia artificial, determinar qué soluciones se pueden llevar a cabo para que tengan un menor impacto. Hay muchos ejemplos de aplicación de inteligencia artificial sobre diferentes tipos de datos que pueden tener gran relevancia en la producción. En general, cualquier proceso de analítica de datos en el que se recojan muchos datos se puede mejorar y agilizar gracias a la inteligencia artificial. Interesante, entonces, hemos ahondado un poco más en la inteligencia artificial, en tecnologías emergentes, y a todo esto, recuerden, combinado con logística, con industria, es lo conocido como logística e industria 4.0. Podemos aplicar también la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, podemos aplicar tecnologías emergentes a gestión de inventario. Habíamos visto los ERPs, el WMS, que es el ERP para gestión de inventarios. Hemos visto también la última milla, lo importante en seguimiento de flotas en tiempo real, cómo le damos un valor agregado con este tipo de tecnologías emergentes a nuestro cliente, el análisis de datos, la gestión de inventarios, la mejora logística, toma de decisiones estratégicas. Cuando analizamos datos, vamos a poder tener información clave para tomar decisiones estratégicas. Aquí me detengo un momento para comentarles un punto importante. Ahora, las empresas están utilizando desarrollos de inteligencia artificial empresarial. Y profesor, ¿y eso cómo se llama? Miren, las empresas están haciendo desarrollos in-house o también haciendo adquisiciones comerciales de inteligencia o de plataformas de inteligencia artificial, no las comerciales, sino las profesionales, es decir, pagadas, para poder desarrollar inteligencia artificial en sus procesos. Es decir, imagínense un proceso en el cual nosotros alimentamos a la inteligencia artificial con información propia de nuestra planta, propia de nuestra industria, propia de nuestros procesos y le pedimos, identifícame los puntos de mejora que encuentras en nuestro proceso. La inteligencia artificial te va a dar los puntos de mejora. Luego podemos hacer simulaciones sin necesidad de entrar a nuestra planta. Hay una herramienta, una metodología que se llama Digital Twin o gemelo digital, en el cual hacemos una réplica digital o un modelo digital de nuestra planta, de nuestro almacén, de nuestra industria. Cualquier cambio que necesitemos hacer, lo podemos hacer en nuestro gemelo digital. Otra herramienta también es la simulación de los recorridos de nuestra planta. Seguramente que ustedes habrán visto que cuando en las plantas modernas, en las plantas grandes, cuando tenemos que entrenar a nuestro personal, lo tradicional es llevar al personal al campo. O cuando queremos hacer alguna visita, lo tradicional es llevar a la visita a las instalaciones. Pero también podemos tener plataformas 3D
en las cuales estos simuladores llevan de manera virtual a la persona a la planta. Son unos lentes especiales o también tenemos modelos 3D en computadora en el cual tenemos unas vistas como si estuviésemos en sitio. En los modelos de computadora podemos navegar con un avatar, recorrer las instalaciones, podemos identificar interferencias, podemos identificar tipos de materiales en sitio, podemos, imagínense, tenemos una consulta de nuestro operador de mantenimiento y no recuerda el diámetro de la válvula que tenía que retirar para el mantenimiento. En lugar de ir al campo, tomar dato y regresar, lo podemos ver en el almacén en tiempo real o lo podemos ver en el almacén mediante este modelo 3D. Ubicamos el producto, sacamos el código y como está estandarizado, el código del material es el mismo código que tenemos en nuestro modelo ERP y de esa forma podemos dar soluciones ágiles a operaciones rutinarias. Estas tecnologías, también conocidas como tecnologías habilitadoras, son fundamentales para la optimización de la cadena de suministro. Permiten el procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos. Mitigan riesgos, permiten optimizar la evaluación y desempeño. La optimización de la cadena de suministro a través de las tecnologías emergentes, a través de la logística 4.0, es un reto. Es un reto, pero a la vez es una oportunidad de mejora, una oportunidad de crecer y desarrollarnos como empresa. Este desarrollo lo podemos hacer también y trasladar hacia nuestros socios estratégicos. Recuerden que nuestra empresa, dependiendo del tipo de canales con los que trabajemos, podemos interactuar con intermediarios en la cadena de distribución. Esos intermediarios van a traer también sus propios desarrollos tecnológicos. Mi recomendación es busquemos incorporar los desarrollos tecnológicos de nuestros socios estratégicos a nuestra industria. No olvidemos que cuando interactuemos a nivel tecnología, cuando desarrollemos nuestros procesos, cuando gestionemos la logística, no debemos de dejar de lado la responsabilidad social empresarial. Esta responsabilidad social empresarial es la forma en la cual nuestra empresa va a integrar las preocupaciones sociales, ambientales y éticas. Y el plus de la responsabilidad social empresarial no es solo cumplir con la legislación vigente, sino que además, como veíamos la sesión anterior, vamos a estar en vitrina, bien posicionados frente a nuestros proveedores y frente a nuestros clientes. Esta posición va a generar un impacto positivo en nuestra comunidad. Vamos a promover el desarrollo local, la educación y la inclusión social. Un punto fundamental y que debemos de recordar siempre es la importancia de la ética y los valores empresariales. Es más, hoy en día toda empresa tiene misión, visión y valores. Y ustedes seguro que se preguntarán, profesor, ¿y por qué valores? Entendemos la misión, entendemos la visión, pero ¿y los valores por qué? Realmente los valores marcan los patrones de conducta que deben tener nuestros trabajadores, nuestros colaboradores y todos aquellos que forman parte de nuestra cadena de suministro. ¿Por qué? Porque si nuestra empresa quiere apuntar hacia un norte llamado visión, la única forma en que los colaboradores de la empresa conozcan cómo trasladarse hacia la visión es teniendo valores. Los valores son las reglas de conducta
sobre cómo se van a comportar nuestros trabajadores en el camino hacia la visión de la empresa. Habíamos estudiado también que la ética empresarial cobra sentido en el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico no solamente es encontrar factores positivos, negativos, prepararme con estrategias y medir indicadores. También recordemos que las estrategias deben de ser filtradas con un código de ética. Es decir, no todas las estrategias ni de cualquier tipo de estrategias van a aterrizarse como indicadores. ¿Por qué? Porque las estrategias que únicamente van a prosperar en ese análisis son las estrategias que son éticamente aceptables por la empresa. ¿Y de dónde sacamos ese filtro? De los valores de la empresa. Y estos valores principalmente van a apuntar al desarrollo sostenible, al desarrollo ambientalmente amigable y al desarrollo de impacto positivo en la comunidad. Vamos a buscar innovación social, colaboración intersectorial, es decir, vamos a fomentar la colaboración entre empresas. Vamos a dejar de ver a nuestro competidor como nuestro enemigo y lo vamos a ver como un miembro más de la cadena de suministro empresarial. Vamos a verlo como un actor en nuestro mercado. Vamos a también ver al gobierno, a la sociedad civil, a la comunidad con otra óptica, con la óptica de cadena de suministro sostenible. Y en este punto, y ya con esto vamos terminando la sesión, vamos viendo que por donde ingresemos a la cadena de suministro, vamos a decantar en los beneficios de la transparencia y de la cadena de suministro verde. Recuerden que la cadena de suministro es un globo que abarca los procesos desde cómo nacen las materias primas y cómo llega un producto terminado a las manos del cliente. Pero durante todo ese proceso vamos a cuidar de nuestra comunidad, del medio ambiente y vamos a cuidar de la responsabilidad social, tanto interna en la empresa como hacia afuera. Vamos a evaluar y vamos a presentar estrategias frente a los factores internos y externos. Profesor, cuando estudiamos logística internacional, los factores internos también van a ser la geopolítica mundial, el mercado internacional, las tasas de cambio entre las monedas internacionales. Es decir, cuando veamos logística internacional, los factores externos van a ser mucho más grandes que cuando veamos logística local. Es decir, el mercado ahora es el planeta. Por lo tanto, la visión que debemos de tener de empresa es también el planeta. Y nuestro planeamiento estratégico para identificar factores, estrategias y objetivos tiene que ser global y dentro de un marco de ética y de cadena de suministro verde. Tenemos que buscar ser sostenibles. Es decir, las cadenas de suministro más sustentables ayudan a minimizar emisiones, preservar recursos, reutilización, reciclaje, y todo esto tenemos que tenerlo como una portada hacia nuestro cliente. ¿Por qué? Porque hoy en día los clientes también se relacionan y los clientes se identifican con la gestión de cadena de suministro verde. Porque los clientes son conscientes de la importancia del impacto ambiental, de la sostenibilidad, de la eficiencia energética, de la gestión de residuos. Todo esto denominado tecnologías verdes. Entonces, dentro de nuestro diseño estratégico de una red de distribución eficiente, vamos a estudiar demanda y ubicación de clientes con el objetivo de entender las características y las necesidades de nuestros clientes para adaptar nuestra red de distribución. Vamos a estudiar
el diseño de la estructura de la red de distribución, determinando cantidad y ubicación de centros de distribución, almacenes, transportes, plantas de producción. Vamos a modelar con tecnología nuestra red de distribución, simulaciones, modelos matemáticos, tecnologías emergentes. Vamos a desarrollar estrategias de inventarios y almacenes. Vamos a utilizar la tecnología para tener valores agregados en nuestras estrategias de gestión de inventario, gestión de almacenes, selección de proveedores y socios logísticos. Les comento, hoy en día los términos de referencia, las órdenes de trabajo, las órdenes de contratación, los contratos, ya no se desarrollan como antes en gabinete. Hoy en día los contratos se montan en una inteligencia artificial, montamos nuestros 3, 4, 5 mejores modelos de contratos, corremos en la inteligencia artificial y podemos obtener un modelo integrado del contrato con los mejores aportes, con las lecciones aprendidas, etcétera. Si queremos un punto de partida para contratos, les había comentado, uno de los mecanismos que podíamos recurrir es a los libros FIDIC para los sistemas de contratación y de adquisición y también a nuestro juicio experto. Importante en toda la logística elegir a nuestros socios estratégicos. Estandarización de procesos de selección. Uso de la tecnología en nuestra red de distribución. Acuérdense de lo importante de la última milla. Y finalmente, vamos decantando en que para ser eficientes tenemos que identificar costos, evaluar costos. Necesitamos ser rentables y desde el área logística aportar a la rentabilidad de nuestra empresa. Planificar con flexibilidad, la importancia de los KPIs y monitoreos para mejora continua. Ya todos sabemos cómo nace un KPI, ya estamos en condición de identificar nuestros propios KPIs y finalmente la importancia o recordar la importancia de la sostenibilidad, de la globalización y de las tecnologías emergentes en nuestro ámbito industrial y logístico. Hasta este punto había preparado la sesión del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si es que hubiese alguna pregunta, con todo gusto. También comentarles que como en este diplomado ustedes van a tener un examen, he aprovechado y he tomado unos minutos para que todos puedan hacer un repaso y se encuentren listos para tener el mejor de los resultados en su evaluación. Con eso, paso a la ronda de preguntas, por favor, si alguno tiene alguna inquietud. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. En realidad estamos bastante contentos por este grandioso diploma. Con mencionarles, estimados profesionales, se ha aperturado la opción de que ustedes puedan realizar sus preguntas activando su micrófono. Si alguien tiene alguna duda, consulta, puede realizarlo en estos momentos. Bien, bueno, tenemos una pregunta aquí en el chat, si el ingeniero enseña SAP o algún ERP. Por supuesto. Para novedades y futuros cursos, yo creo que María pueden mantenerse en comunicación con el equipo de Lévate Perú y estar preparados para futuros cursos y capacitaciones. Sí, excelente. Bien, ingeniero, entendemos que no hay preguntas, que hasta el momento ha sido todo claro. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este diploma de especialización. Nos estamos encontrando en futuros más, de hecho. Y nada, ingeniero, solamente las gracias y nos estamos encontrando en un futuro diploma, un futuro inicio. También pueden seguir al ingeniero mediante sus redes sociales, está activo en LinkedIn, para poder formar y agrandar este networking y darnos la mano conjuntamente.
Muchas Por gracias, supuesto. ingeniero, y hemos quedado con los profesionales. Por supuesto, muchas gracias María nuevamente por la invitación. Gracias al equipo de Elévate Perú por la confianza en permitirme acompañarlos en este diplomado. Gracias también a todos los asistentes y efectivamente mantengámonos en comunicación y desarrollando el conocimiento día a día. Muchas gracias. Un gusto haber estado con ustedes estas 5 semanas. Permiso. Gracias a usted, ingeniero. Bien, estimados profesionales, bueno, hemos llegado al finalizar de nuestro diploma de especialización en gestión de operaciones y logística internacional. En breve voy a enseñarles, bueno, se va a enviar lo que es la evaluación mediante el grupo de WhatsApp para que todos puedan acceder a la evaluación. Y al finalizar la evaluación, en breve voy a compartir mi pantalla para que aprendan, enseñarles cómo ingresar a su aula virtual y acceder a la certificación. Permítanme un momentito. Listo, ahora sí. Bien, mencionarles, bueno, buena pregunta que hacen. La evaluación va a estar disponible durante 48 horas. Cada profesional va a tener 3 oportunidades de poder rendir la evaluación y va a ser considerada la nota más alta en la evaluación. Confirman, por favor, si pueden visualizar mi pantalla. Seguro dirá si se puede ver, estimada. Perfecto. Bien. Cada uno de ustedes tiene el acceso a su aula virtual. Los que no tienen, bueno, se comunican por interno. Ustedes ya tienen su usuario, su contraseña. eh, Al ingresar, lo primero que van a ver es esto, ¿no? Es un usuario que he creado para poder mostrar. Los que ya han accedido a su aula virtual, ya se les hace muy común esta pantallita. Se van a cursos inscritos, donde está el cursor, cursos inscritos. Esperan un momentito para que cargue y bueno, pues se van al diploma que hemos finalizado el día de hoy. Es de gestión de operaciones y logística de información. Bien, después de haber realizado su examen, acá en esta parte les va a salir al inicio, antes de que ustedes hagan todo el proceso que les voy a mencionar, le va a salir la primera opción es iniciar curso y la segunda opción es completar curso. Entonces, como esta es una plataforma de autoaprendizaje para muchos que están llevando en modalidad asincrónica, les sirve muchísimo el hecho de iniciar curso porque siguen el proceso. En este caso, como ustedes están llevando en vivo, lo van a poner de frente la segunda opción que les va a salir acá, que es completar curso. Automáticamente le va a salir la opción de una valorización. Ustedes van a poder calificar al docente, van a poder calificar su experiencia de aprendizaje dentro del Elévate, van a poder dejar un comentario. Esto es opcional. Si ustedes desean, lo hacen. Nos ayuda muchísimo a nosotros para poder crecer. Y si no, también en la parte posterior van a poder encontrar una X para salir. Después de ello, van a encontrar ya esta pantallita de ver certificado. Ustedes entran a este ver certificado, hacen clic y bueno, esperan unos segundos para que pueda cargar su certificación. Y en estos iconos ustedes van a poder ver, por ejemplo, el primero es el botón de descarga. Si presiono ahí en el centro no va a descargar nada porque me está dando a elegir dos opciones. Ustedes tienen la opción PDF y JPG. Cuando ustedes seleccionan la opción PDF, es donde ustedes van a poder dejar. Voy a seleccionar la opción, recién va a iniciar la descarga. ¿Ves?
también va a poder copiar el URL de la credencial. ¿Ves? Ya ha generado la certificación, por ende también va a descargar en unos segundos más. ¿Ves? Ustedes pueden ver, en la pantalla no se muestra, pero ya ha descargado. Entonces, ustedes ya van a tener automáticamente la certificación que ya ha sido cargada en la plataforma. También van a poder imprimir la certificación y, como les comentaba un principio, van a poder compartir mediante LinkedIn, que es la plataforma de profesionales, para poder aumentar este network. Entonces, de esa manera, estimados profesionales, ustedes van a acceder a la certificación. Si alguien tuviese alguna duda, alguna consulta, lo puede realizar en estos momentos. Si alguien tuviese alguna inquietud, puede activar, su micro. Buenas noches, ¿qué tal? Una consulta. Para ingresar a esta sala virtual, ¿hay un costo que se tiene que realizar? ¿Cómo se haría? Claro. Bueno, el acceso ha sido gratuito. Ustedes han podido acceder de manera gratuita a las clases, a interactuar con el ingeniero. Y si ustedes desean hacer tangibles sus conocimientos, como ya muchos que estamos acá en sala, el valor promocional que tenemos vigente hasta el día de mañana es de 89.90. Después que ustedes realizan su inversión de 89.90, nosotros creamos este acceso, o a veces ustedes también pueden crear dentro de la plataforma. Pero en todo caso nosotros creamos estos accesos, usuario y contraseña se le brinda y ustedes van a poder hacer este seguimiento, estos pasos, como ya les he enseñado. Buenas noches. ¿Dónde nos van a enviar los accesos? ¿Por correo, por WhatsApp, como nos venimos comunicando actualmente? Sí, por WhatsApp. Toda la información es por WhatsApp. Ya, listo, gracias. El examen lo doy también por el link, bueno, por la plataforma, ¿verdad? No, en este caso la evaluación vamos a darle por Google Form. Nosotros, mientras que estamos al pendiente, vamos a ir cargando la certificación, pero casi en tiempo real, porque nosotros tenemos como que un mensaje que nos brinda a aquellos profesionales que han realizado su inversión y para cargar la certificación en la plataforma en tiempo real. Una consultita, ¿y cuánto tiempo dura, en este caso, la misma página en la cual nosotros vamos a descargar lo que sería el certificado? Ok, excelente pregunta. Ustedes van a tener acceso durante un año para poder visualizar los videos, para poder descargar las PPTs y también para poder descargar todo el material educativo que ha dejado el ingeniero Luis. Un año, estimado. Además de ello, se visualiza que dentro de la plataforma de Elevate Perú hay más cursos o más módulos, entonces dentro de ese periodo también puedo acceder a ellos de repente con una posterior inversión para su certificado. ¿Entiendo o de repente, no sé si fue clara mi idea? Bueno, sí, en realidad puedes acceder, acá tenemos más cursos, diplomas de especialización, entonces sí, ustedes van a poder acceder, igual en nuestras redes sociales también estamos lanzando eh, de manera mensual entre 3 o 4 diplomas de especialización. Como ingeniero tenemos, por ejemplo, el de gestión de operaciones y logística internacional, y también hemos tenido el de almacén, si no me equivoco. Esa, gestión estratégica de almacén, canales y centros de distribución en este año. Entonces, ustedes en nuestras redes sociales también van a poder visualizar y acceder a estos diplomas de especialización con acceso gratis. Listo. Genial, gracias. A usted, buenas noches.
Bien, si alguien tuviese alguna duda o consulta, recuerden que en breve voy a enviar la evaluación mediante el grupo de WhatsApp. Cada profesional va a tener 3 oportunidades de rendir la evaluación y va a ser considerada la nota más alta en su constancia de estudios. Así que no hay excusa para que puedan rendir su evaluación y bueno, quedamos atentos, predispuestos para poder darle el soporte en cualquier cosa. Si no hay más preguntas, por nuestra parte solo queda agradecer a cada uno de ustedes por haber llegado al final de este diploma, por elegir el Levante Perú como parte de su crecimiento profesional. Por favor, suban sus certificación en LinkedIn, síguenos en nuestras redes sociales para poder enterarse de más oportunidades profesionales. Que tengan éxitos profesionales y muy buenas noches con todos.